Yo quería hacer una mención especial en este día por el hermano Ismael Busato, que ha sido un siervo del Señor, un hombre de Dios, un valiente del Evangelio, un general del ejército de Dios aquí en la tierra, que ha partido con el Señor. Y nosotros queríamos hacer este recordatorio en este día y compartir de nuestro corazón también la gratitud al Señor por haberle conocido hace muchos años atrás, cuando éramos niños prácticamente, y después de haberle tenido como maestro en lo que fue el SECAM en Buenos Aires, donde nosotros estábamos preparándonos. Luego después derivó en este sistema de estudios en SICAM, ¿no? Que es ahora lo que se hace en diferentes puntos del país. Pero inicialmente lo hacíamos en La Boca, con nuestro pastor Celso Contreras, también donde tuvo una participación el hermano Ismael Busato, y él fue nuestro maestro de historia de la iglesia y también de otras materias, pero fundamentalmente él fue una persona que transmitió a nosotros mucho amor por la obra misionera, y eso lo queremos destacar en este día. Ha sido un hombre que amó la obra misionera y lo demostró con hechos, y eso ha sido de mucho valor para nosotros y también para los obreros que están especialmente en España, en Europa, porque la gestión del hermano junto con el hermano Miguel Ojuel fue fundamental a la hora de regularizar la situación de nuestra familia, del movimiento cristiano y misionero en Europa, especialmente en España. Luego después se logró hacer en Francia y no sé si en Italia, pero ha habido un avance y hay que reconocer que el hermano tuvo una gran participación en esto. Y pensaba en estas cosas y pensaba en lo que la palabra del Señor nos enseña. A veces nosotros somos un poco cortos en reconocer lo que tenemos que reconocer, pero la palabra del Señor nos enseña que nosotros tenemos que honrar a las personas que debemos honrar, y ojalá lo pudiéramos hacer en vida. En vida hay que honrar. En vida es que uno tiene que decir cosas buenas a las personas, reconocer la administración, la enseñanza, lo que sea que hemos recibido, aunque fuera el aprender a tirar con la onda, como dije el otro día. Los valientes de David pudieron heredar algo sencillo de David, pero no fue tan sencillo porque se hicieron expertos. A 100 metros le daban a un cabello. ¿Qué le parece? Mire si no conviene honrar, mire si no conviene apreciar el ministerio que Dios nos ha dado. Puede ser que sea medio cuadrado, en este caso, en el caso mío, ¿no? Y no sea de grandes luces, pero si fuera como el hermano Ismael, también un hombre de Dios que tuvo mucha luz en la palabra, pero principalmente también en lo que era la evangelización del mundo, ¿no? Y la palabra del Señor nos enseña, ¿cierto? Nos llama a la honra, y el apóstol Pablo fundamentalmente fue un hombre que digamos hizo la obra del Señor, y me vienen estos versículos a memoria porque me hacen pensar en el pastor, ¿no? El pastor Ismael, de que él fue un hombre que se entregó a este trabajo puntualmente, a más de otras responsabilidades de pastor y de presbítero. Pero por ejemplo, yo encuentro acá en la escritura, en Romanos, en el libro de Romanos, encuentro acá esta escritura en el capítulo 10 que dice el apóstol en el versículo 12: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Han sido hermosos los pies
de los que anuncian la paz, los que están anunciando y los que han anunciado en el pasado. Ya hay muchos que se han ido con el Señor a lo largo de la historia, pero tenemos que reconocer personas que se han entregado a la predicación del Evangelio y han hecho del Evangelio su vida. No ha habido otra razón de vivir. Y las preguntas acá son bien directas hacia nosotros, porque claro, hay una responsabilidad asignada que hemos recibido, de la cual nosotros no nos podemos desligar, y el pastor Ismael fue una muestra de eso, un hombre que se involucró en la obra del Señor, en la obra misionera, y se sintió deudor, ¿cierto?, a la obra. Y pienso que estas escrituras y este llamado del Señor fue fuerte en él, porque la pregunta es, ¿cómo van a invocar? ¿Cómo van a creer? ¿Cómo puede ocurrir todo esto si no hay personas que vayan, que prediquen, que hablen, que traspasen el océano? ¿Cómo es posible? Imposible hacerlo si no hay personas que Dios levanta y pone la carga en el corazón. Y Dios ha levantado personas que han podido hacer la obra del Señor y hacer que muchos invoquen el nombre del Señor para que sean salvos. Así que esta es una escritura que me hizo pensar en el pastor, me hizo pensar en su entrega, me hizo pensar en aquello que él tenía, que bueno, para nosotros fue muy importante de verlo en él. Gloria al nombre del Señor. Así que dice en Romanos capítulo 1, versículo 14, dice, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Gloria al nombre del Señor. A griegos, a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Hay personas que se los ve esforzados, dedicados, predicando el Evangelio, porque se sienten deudores. Es una deuda que parece nunca terminan de pagar. Parece que hasta el final está latente esa deuda. Y personas como el hermano Ismael han mostrado ese corazón de alguien que tuvo una deuda y parece que nunca la terminaba de pagar. Soy deudor a todo el mundo, soy deudor hasta los confines de la tierra. Eso nos ha desafiado a nosotros, especialmente con Gladys, nos ha desafiado a saber que nosotros también tenemos que seguir los pasos de personas que nos dan ejemplos. Un versículo más en 1 Corintios capítulo 9, 1 Corintios capítulo 9, dice así la palabra del Señor. Bueno, hay muchos versículos acá, pero el capítulo 9, en el versículo 1, dice, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Bueno, y empieza el apóstol a mostrar la abnegación, la dedicación, todo lo que él había puesto en la predicación del Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Y dice en el versículo 16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. La comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Bueno, el apóstol está hablando de lo que él es, no por una soberbia, sino porque hay hombres de Dios que significan algo a la obra del Señor y tienen un valor.
y hay una encomienda de Dios. Dice el apóstol, a mí se me ha impuesto una necesidad, me es impuesta necesidad. Y dice, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Ay de mí. Hermanos, el Evangelio está ardiendo en nuestros corazones, el llamamiento del Señor, el envío del Señor, la necesidad de predicar la palabra ha sido una necesidad impuesta por Dios, y sin duda que lo fue en la vida del pastor Ismael Busato. Por lo cual dice, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, lo tengo que hacer de todas maneras, de buena voluntad, de mala voluntad. No solamente se me ha impuesto necesidad, pero tengo una encomienda, me ha sido encomendada una misión. Bueno, nosotros somos el movimiento cristiano y misionero. Tenemos que pedirle al Señor que honremos ese nombre, que le hagamos honor al nombre. Hay una obra del Señor que comienza, por supuesto, en cada lugar donde uno está, testificando, predicando el Evangelio. Pero tengo la fe de que el Señor hará, como ya hemos dicho también anteriormente, que habiendo caído el grano de trigo en tierra y habiendo muerto, de muchos frutos. Así que al que respeto, dice la palabra, y al que honra, honra. No rendimos un culto al que ha ido con el Señor, pero hay un reconocimiento de la obra de Dios a través de un hombre de Dios. Así que el Señor nos ayude en este día, nosotros que tomamos la posta del trabajo que va quedando, de los que se van, para que nosotros también sigamos anunciando el Evangelio, cada uno en su lugar, sin hacer grandes proyectos, quizá ni tener grandes ambiciones, pero ser fieles en lo que Dios nos ha puesto. Si somos fieles en lo que Dios nos ha puesto, el Señor verá lo que va a hacer con nosotros, pero ojalá nos encontremos por lo menos siendo siervos inútiles, haciendo lo que se nos dijo que hiciéramos. Así lo enseñó el Señor, ya lo dijimos el otro día. Dice el apóstol, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Me he hecho judío al judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. O sea, se hizo a todos con tal de ganar a los más posibles, a los débiles, débil y así. Así que bueno, que el Señor nos ayude a nosotros a ser fieles y a seguir el ejemplo de las personas que han dejado un legado, una enseñanza, y estamos tan agradecidos al Señor de todo lo que el Señor nos permite vivir, y a nosotros particularmente con Gladys, de haber sido parte de haber recibido enseñanza muy directa en aquellos tiempos cuando teníamos 3 meses de estudio en Buenos Aires y teníamos personas que nos enseñaron la palabra, como en este caso el hermano Ismael, el hermano Orlando García también, que formó parte del equipo de enseñanza ahí en La Boca, y bueno, y tantos otros que participaron y que fueron los que infundieron en nosotros no solo conocimiento, sino un testimonio de vida. Gloria al Señor. Entonces, bien, ahora un ratito más continúo pensando en la palabra del Señor, pensando en lo que estamos pensando. Estábamos hablando sobre la importancia del trabajo, lo que es el trabajo como una adoración al Señor, que es un culto a Dios, es parte de nuestra devoción al Señor, pero también estábamos viendo que el Señor, a través del trabajo, a través de la obra que él iba a realizar a Adán, le entregó dominio, autoridad, le entregó poder sobre la naturaleza. Entonces el hombre recibió una investidura de parte de Dios, pero esa investidura cayó, ¿cierto? Se degradó por causa del pecado, a tal punto que inmediatamente de haber pecado Adán
y Eva se vieron desnudos, comenzaron a tener otra perspectiva de la vida, empezaron a ver las cosas diferentes. Lo que antes para ellos no era malo, ahora empezó a ser malo, empezó a haber un entendimiento, un sentido de lo que es malo. Y entonces todo se degradó, todo decayó. Y lo que iba a ser una plena autoridad, un pleno gobierno, por causa de la vida de Dios manifiesta en ellos, entonces ahora vino a ser un duro trabajo, el sudor entró a tomar parte de lo que es el fruto del trabajo, el tener hijos iba a ser con dolor, todo se trastocó y ahora la vida iba a ser más dura. Pero el trabajo, dijimos, venía desde antes de la caída. El trabajo no es la maldición. Ahora la maldición es lo que es el agotamiento, el desgaste, la enfermedad, el cansancio, la tristeza, los dolores. Esa es la maldición. Pero de esa maldición, aún de esa maldición, nosotros estando en Cristo hemos sido libertados. Las cadenas se han roto y ahora nosotros podemos servir en libertad al Señor. Hay una autoridad que el Señor nos ha dado y es la autoridad que nosotros tenemos que ejercer en este momento, en este tiempo como iglesia. Como iglesia, el Señor le dijo a Pedro cuando él declaró aquella revelación de que el Señor era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor dijo, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice, sobre esta confesión, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor ha dado autoridad a la iglesia. El infierno no puede prevalecer contra la iglesia. Es imposible. Ha sido derrotado el enemigo. Ha sido vencido. Bendito sea el Señor. Y el Señor lo demostró a través de su ministerio, que fue corto su paso por la tierra en el ministerio propiamente dicho. Lo dijimos el otro día, que mayormente pasó tiempo en casa de sus padres terrenales, que lo que pasó ejerciendo el ministerio, que fueron alrededor de 3 años. Pero en ese tiempo, dice la Escritura, que él anduvo haciendo bienes, sanando a los enfermos, mostrando que había una investidura sobre él, una investidura de autoridad. Gloria al Señor. Y esa investidura el Señor se la ha dado a la iglesia, para que la iglesia ejerza esa autoridad. Y eso es lo que yo quería decirte hoy, que el Señor nos ha investido de autoridad y que el Señor nos quiere levantar en este lugar, acá en 28 de noviembre, en un lugar tan lejos del mundo, tan en un rincón del mundo. Pero aquí el Señor nos quiere ser siendo efectivos, nos quiere ser fructíferos, nos quiere ver haciendo milagros, maravillas, prodigios, en el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, quería compartir una escritura en el Evangelio según San Lucas. Vamos a ir un poquito rápido para poder llegar hasta donde quiero llegar. Y dice la escritura en el capítulo 7 del Evangelio según San Lucas, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, diciéndole, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta
fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Un pequeño relato muy interesante y que nos muestra la autoridad de Jesús. Jesús no hizo muchas veces esto de enviar una palabra a la distancia. Jesús mayormente tocó a los enfermos, los declaró sanos, ¿cierto? Y su ministerio fue persona a persona, pero en esta ocasión viene este centurión. No podemos entrar en los detalles ahora de lo que era un centurión, pero un centurión, por supuesto, era un funcionario del gobierno y del Imperio Romano. Era una persona, diríamos así, despreciable a los ojos de los judíos. Entonces era como la enemistad que había entre samaritanos y judíos. Había un cierto rechazo, una enemistad, por causa de que el emperador generalmente los emperadores fueron muy malvados y sometieron al pueblo, y para colmo Jesús había venido y no había hecho justicia, quizás humanamente hablando. No había venido como un caudillo, un libertador político o involucrado en algún movimiento de liberación. Al contrario, Jesús, para todavía ponerlos más en aprietos, dice: si alguien te pide que lleves una carga por 1 milla, llévala con él 2. Lo complicó más, porque el Imperio Romano imponía que si un romano encontraba a un judío y llevaba una carga, tenía todo el derecho de decirle a este judío: bueno, carga con este bulto, lo que sea, por 1 milla. Pero lo que ocurría a partir de que las personas se encontraban con Jesús y tenían esta transformación, este cambio, es que en el caminar de la milla, cuando llegaba al final de la milla, el judío convertido, diríamos así, continuaba. Y el otro dejaba la carga, pues ya cumplió con la milla que indicaba, ¿cierto?, la ley. Pero Jesús puso la valla un poco más alta. Y entonces el que había sido transformado, el que había tenido un encuentro con Jesús y había abrazado la enseñanza de Jesús, iba por 1 milla más todavía. Y no iba renegando, no iba pateando piedras, iba alabando al Señor por poder ser un instrumento en las manos del Señor. Y posiblemente este funcionario de Roma había tenido alguna experiencia de transformación. Yo creería que él estaba en un proceso de conversión, porque no dice la Biblia que era un seguidor de Jesús, ni mucho menos, simplemente había oído, pero evidentemente algo estaba sucediendo en el interior de esta persona. Como decía, fue muy controversial el ministerio de Jesús a las expectativas que tenían los judíos, porque Jesús iba como contra la corriente. No es que estaba a favor de los romanos por lo malo que estaban haciendo, pero él venía a establecer su reino, y en el reino de los cielos hay otra escala de valores y hay otras leyes que rigen el reino. Cuando un día vinieron con una moneda a Jesús, le dijeron: ¿a quién hay que pagar los impuestos? A César. Y Jesús dice: a ver, muéstrame la moneda. ¿De quién es la imagen esta de acá? Y dicen: de César. Entonces Jesús dice: bueno, denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Bueno, Jesús ponía entre la espada y la pared a las personas. En otras palabras, hagan lo que tienen que hacer aquí en la tierra, pero también hagan lo que tienen que hacer, que tiene que ver con el cielo. No dejen de hacer ninguna de las dos cosas. Eso es lo que la enseñanza de Jesús nos transmite también a la hora de trabajar, a la hora de ser fructíferos, de ser productivos. Y volviendo a la historia, dice la Escritura que este centurión entonces implementa una estrategia para llegar hasta Jesús. ¿Por qué? Porque él no se siente digno de enfrentarlo a Jesús y de hacer algún pedido. Se siente indigno de todo esto. Y dice la Escritura que después que hubo terminado Jesús
sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Vemos que este hombre era un hombre, diríamos así, piadoso. Tenía ya síntomas, diríamos así, de alguien distinto, de alguien que estaba experimentando algo en su interior. Porque él era un romano, era una persona que no tenía que ser misericordioso, pero ya el hecho de que tenía un afecto hacia un siervo, que sería un esclavo, sería alguien que no era en lo normal, digamos, del imperio romano, no era una persona digna de misericordia, ni de amor, ni de afecto, ni de que se le dé algún tipo de atención médica o algo por el estilo. Pero este hombre ha comenzado, parece, a ser impactado por el ministerio de Jesús, y dice que él a este siervo lo quería mucho. Y cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos. ¿Ve? Él ya buscó un grupo de judíos, porque él era romano. Dice, bueno, voy a enviarle a Jesús una comitiva que tenga más llegada a Jesús y que no sea rechazada, y que tampoco sea rechazada por causa de ser romano. Y dice que cuando ellos llegaron a Jesús a hacer esta negociación, diríamos así, para que Jesús haga el milagro, empezó la negociación y dice que ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciendo, es digno de que le concedas esto. Ellos lo rotularon al centurión como digno de recibir este favor, como digno. Y como para diríamos así, avalar más todavía esto que estaban diciendo, dice, porque dice él, ama a nuestra nación. Y era cierto, no era mentira. Y agrega más todavía, dice, y nos edificó una sinagoga. Bueno, esto nos hace pensar en cuando nosotros pensamos que podemos de alguna manera ganar el favor del Señor. Pero en realidad el Señor es un Dios de misericordia, un Dios de amor, que va a hacer lo que nosotros le pedimos, pero no porque llevamos tantos certificados de tantas cosas que hicimos. Y el Señor lo demuestra, porque en ningún momento Jesús entra en el diálogo de, sí, ¿qué tal la sinagoga? Es muy grande, es linda. No entra en ese diálogo, no entra en el tema de que este hombre amaba al pueblo judío, sino que Jesús sigue adelante para atender la necesidad, porque en realidad, aunque no fuera así, que este hombre tenía esta inclinación y que había hecho esta obra, Jesús de todas maneras iba a hacer el milagro. ¿Por qué? Porque lo que viene después es lo que realmente muestra la profundidad del entendimiento que tenía esta persona del poder y de la autoridad del Señor. Cosa que nosotros tenemos que recuperar, porque nosotros hemos perdido la noción de el nivel de autoridad que el Señor le ha dado a la iglesia. Y nos hemos distraído con muchas cosas. Jesús no se distrajo con nada, no dejó que nada lo distraiga de la misión, de lo que él tenía que hacer. Y dice la Escritura que Jesús fue con ellos, sin comentarios, sin palabras, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos, otro grupo, y diciéndoles, Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. ¿Vio? Él tenía un concepto de sí mismo muy claro. Él sabía que él no era digno. Y él no creo que no fue el que le dijo a los ancianos, mire, vayan a pedirle a Jesús que haga este milagro, pero no se olviden de decirle que yo amo a los judíos y no se olviden de decirle que yo les edifiqué a ustedes un templo. No creo que él haya ido con esos planteos, porque en realidad él no se sentía digno. No se sentía digno. Entonces, ¿qué fue lo que movilizó todo esto? Lo que continúa ahora. Dice que, por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Ahí estaba la clave. Di la palabra y mi siervo será sano. Di la palabra.
Bueno, tomemos esta expresión para nosotros en este día y digámosle: Señor, tú tienes todo poder, toda autoridad, tú has vencido la muerte, el poder de resurrección está obrando en nosotros, tu poder está manifiesto en nuestro medio y para ti no hay nada imposible. Di la palabra y el milagro será hecho. Gloria al Señor, eso lo creemos, eso lo confesamos y en eso estamos parados en este día. Entonces, para que Jesús entienda y vea que la fe de él era firme y que la determinación de él era firme y también el entendimiento de cómo funcionan los mecanismos de la fe. Hay un engranaje que hace que las cosas funcionen. Entonces, dice este funcionario, este centurión: porque también yo, dice, soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados que están bajo mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro le digo: ven y viene, y a mi siervo le digo: haz esto y lo hace. Gloria al Señor. Bueno, de hecho que ya estaba demostrado que la autoridad la tenía, porque mandó a esta comitiva de ancianos primero y le obedecieron. Y después agarró unos amigos que también andaban por ahí y también le obedecieron. Evidentemente este hombre era un hombre de autoridad, pero entendía que la autoridad que él tenía era porque él estaba bajo autoridad. Y eso es lo que se subraya en este versículo, porque él dice, él no dice: yo estoy puesto en autoridad. Presta atención a eso, presta atención. Él no está diciendo: yo soy un hombre de autoridad o puesto en autoridad, que es lo que nosotros diríamos: momentito, yo soy tal, ¿cierto? Acá con nosotros nadie se mete. No fue eso lo que él hizo. Él dice: mire cómo Dios ya estaba obrando en este hombre, porque él da una enseñanza acá, una enseñanza para todos nosotros, que la podemos tomar en este día y aplicarla a nuestra vida. Yo soy un hombre puesto bajo autoridad. Podemos decir todos nosotros. Nosotros hemos sido puestos bajo autoridad. Yo estoy puesto bajo autoridad. Yo estoy bajo autoridad, aunque soy pastor. Yo tengo un pastor que está sobre mí. Y hay personas que están bajo mi autoridad, pero no ha sido una imposición mía, ha sido un diseño de Dios. Si aún en el plano natural esto funciona, y es así, y trae resultados positivos a nivel, en este caso, militar. Este hombre tenía experiencia de que esto funcionaba. Dice: si funciona a nivel militar y en lo secular, esto tiene que funcionar en el reino de los cielos. Y le dice a Jesús: yo estoy bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Autoridad y órdenes. ¿Cómo nos inquieta el estar bajo autoridad? Por eso mucha gente jamás va a trabajar en relación de dependencia o bajo un patrón, porque no le gusta. Dice: no, yo prefiero ganar 2 chauchas y trabajar solo, que nadie me moleste. Nos cuesta estar bajo autoridad. Nos cuesta estar bajo autoridad. Que el Señor nos ayude en este día para poder ser restaurados en esto. Y ni hablar de estar a las órdenes de alguien. Mire, hermano, hay gente que de mi parte por lo menos no acepta ni siquiera una sugerencia. O sea, una orden, si te he visto no me acuerdo. O sea, es complicado porque el ser humano se resiste a esto, a estar bajo autoridad y a cumplir órdenes. Gloria al Señor. Ahora, esto acomodándolo a lo que hemos venido diciendo de la vida nueva que hay de Dios en nosotros. Esto ocurre naturalmente, espontáneamente. Cuando la vida de Dios está fluyendo en nosotros, cuando la vida del Señor es real en nosotros, nosotros automáticamente nos ponemos bajo autoridad. Entendemos la importancia que tiene estar bajo autoridad y la importancia que tiene el obedecer a la ley de Dios, obedecer a la ley de Dios a través de la vida
de Dios que ha sido impartida a nosotros. No por nuestras fuerzas, sino por el poder de resurrección que actúa en nosotros y ahora nos lleva, nos induce, nos facilita el estar bajo autoridad y cumplir órdenes. ¿Va entendiendo entonces? Y todo esto provocó un desenlace magnífico, maravilloso. Porque a la vez también Jesús estaba como puesto ahí medio entre las cuerdas, porque como que Jesús no tenía opción ahora también a responder a este hombre, porque en realidad este hombre, aplicando lo que Jesús mismo había dicho de que hay que darle a César lo que es del César, usted puede pensar también que este hombre era una autoridad en este momento sobre Jesús, ¿o no? Porque era un funcionario del gobierno. Entonces era como que este hombre también podía decir, bueno, Jesús, sánalo. Y de hecho que lo dijo, ¿no? Di la palabra, di la palabra. No le dijo, mira, Jesús, podría decir la palabra porque a mí me parece que sería bueno. No, di la palabra. Algo de autoridad usó, ¿no? Entonces no es que nosotros podemos manipular a Dios, no es que nosotros lo tenemos a Dios como el chico de los mandados, ¿no? Sino que en ese engranaje que puede funcionar a través del entendimiento de que yo estoy bajo autoridad y que el Espíritu del Señor opera en mí, yo puedo decir que el Señor haga un milagro, que el Señor intervenga. ¿Y usted qué cree que va a ocurrir? Va a ocurrir el milagro, va a ocurrir la sanidad, va Dios a obrar conforme a sus promesas. Gloria al nombre del Señor. Terminemos entonces, gloria al Señor. Entonces, le digo, ve y va, ven y viene, hace esto y lo hace, y al oír esto Jesús se maravilló de él, y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es una expresión exclusiva de Jesús en esta ocasión, algo que salió de él, de elogiar la fe que había en este hombre. Y no dijo que tenía fe, sino tanta fe. Oh, que el Señor nos ayude. Este hombre era un hombre que estaba en proceso. ¿Cuánto más nosotros deberíamos ser calificados como personas que tienen tanta fe? Pero a decir verdad, nosotros a veces portamos mucha incredulidad. Creemos que Dios puede hacer acá, allá, y oramos por la China y por la India, no sé por dónde, pero acá, puede ser, ¿no? Pero en este día vamos a pedirle que el Señor nos ayude, nos restaure, porque el Señor nos quiere experimentando lo que es su poder. Dice que al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. A la distancia. Fue sano a la distancia. Gloria al nombre del Señor. Ahora, ¿en qué momento ocurrió la sanidad? ¿Cuándo Jesús oró por este enfermo? ¿Cuándo Jesús dijo, sé sano? Yo no lo encuentro acá. Yo no encuentro en ningún momento ese momento, digamos, que nosotros a veces le tenemos como muy marcado, ¿no? Que si no ocurre de esa manera, bueno, póngase la mano en el lugar de la enfermedad, lo que sea, ¿no? Y parece que si no hacemos el mecanismo, no va a ocurrir. Pero Jesús tiene múltiples maneras de obrar. Y de pronto solamente dijo, la verdad, este tipo me superó, me sorprendió. No he visto tanta fe ni en la iglesia, por decir algo, ¿no? Ni en la iglesia. Y este que viene de afuera muestra tanta fe. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir que el Señor nos ayude y que el Señor nos ayude a estar preparados para esperar que Dios obre de manera inusual. No sabemos cómo Dios puede obrar. Dios puede obrar de manera que nosotros no podemos sospechar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes en este día.